Continuamos con todo el desarrollo de este subprograma Psicología en Casa, Mente Sana, Cuerpo Sano. Felicitar a todas las personas que participaron de su sección, la encuesta del día, donde estuvimos debatiendo sobre si Judas se arrepintió o si simplemente estuvo remordimiento. 10 personas dijeron que se arrepintió y 3 dijeron que no. Felicitar a todos, pero de una manera especial a quienes dijeron que no. Judas no se arrepintió, estuvo lleno solo de remordimiento. Por lo menos en todos los aspectos que pudieran ser visibles, no había arrepentimiento en ningún momento, en ninguna circunstancia aparece en las Sagradas Escrituras que él estuvo pidiendo perdón por eso. No, sí hubo remordimiento. De todas formas, obtendremos todas las explicaciones al respecto en el desarrollo de este tema. Así es, y para dar inicio a este programa el día de hoy, hay que decirle al público quiénes eran Judas y Pedro. Bueno, y mencionamos a Judas y a Pedro, porque como Pedro también traicionó a Jesús, es importante que obtengamos la diferencia de estas dos traiciones. Bueno, Judas nació en Iscariote. Fue uno de los discípulos de Jesús, encargado de la finanza o de la bolsa o la economía o de la contabilidad, como diríamos nosotros aquí. Se dice que era un ladrón, que él se llevaba lo que echaban en la bolsa, que él cogía dinero de la bolsa y reclamaba cada vez que se tenía que ver con dinero. Por ejemplo, el Evangelio de hoy pues nos habla cómo se usan a Jesús con un perfume. Y él dice, pero un perfume tan caro se debió venderse para tratar a los pobres. Y así sucesivamente, él siempre, según las Sagradas Escrituras, pues siempre estaba pendiente del dinero y de situaciones parecidas. Así que se dice, esas son algunas de las cosas que se dicen de Judas. Fue elegido un día por Jesús para formar parte del círculo más íntimo de sus amigos. Lo acompañó durante toda su vida pública, escuchó sus enseñanzas, vio sus innumerables milagros, todas las acciones de Jesús, todo lo que Jesús hizo y dijo, él estaba ahí. Y sin embargo lo entrega por 30 monedas de plata. Eso es más o menos una síntesis de Judas. En cuanto a Pedro, pues se llamaba Simón y Jesús lo elige y le cambia el nombre y le pone Pedro, que significa piedra. Recuerdan, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Simón era un pescador, tenía una barca, tenía una casa, una suegra. Dejó su casa en Cafarnaúm para unirse a los discípulos de Jesús. Carecía de estudio, tenía una personalidad, un temperamento muy fuerte y muy impulsivo. Él salía rápidamente hablando sin pensar y por eso Jesús muchas veces le llamaba la atención. Sin embargo, Pedro se convirtió en el líder del grupo. Ustedes saben, el jefe de la iglesia. Jesús lo nombra su vicario. Era un hombre sencillo, generoso, pero como le dije, un temperamento fuerte e impulsivo. Y Jesús llegó a visitar a la suegra de Pedro, es decir, fue a la casa de Pedro y allí encontró a su suegra con fiebre alta y Jesús sanó a la suegra de Pedro. Eso son una ligera, breve, una síntesis de la biografía de Pedro y de Judas para contextualizarnos y más o menos saber por dónde estamos. Pues adentrándonos más al tema, hay personas que no entienden cómo Judas, luego de haber sido elegido por Jesús, como usted dice, o sea, un privilegio que tuvo, ¿qué motivos pudieron llevarlo a traicionar entonces a Jesús? Bueno, no se sabe con seguridad cuáles han sido los motivos de su traición. Unos piensan que ha sido por codicia. Según el Evangelio de San Juan, él estaba encargado de la bolsa común y los demás apóstoles sospechaban que era un ladrón. Por otra parte, 30 monedas de plata era muy poco dinero en aquel tiempo.
Sabemos también que Judas, cuando supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimiento y devolvió las 30 monedas a los sumos sacerdotes. Es decir, que no se piensa que la motivación principal haya sido por esas 30 monedas, porque eso no era mucho dinero. Otros piensan que Judas se sintió defraudado por su maestro. Él descubrió que Jesús no era lo que él esperaba, no llenaba sus expectativas. Él esperaba una liberación de su pueblo del yugo de los romanos. Él esperaba un Mesías político que iba a venir a salvar, le iba a sacar de esa esclavitud, de esos problemas con los romanos. Esa era la expectativa que tenía Judas. Los demás apóstoles tenían también ambiciones humanas, pero en su contacto con Jesús, en su diario vivir, lograron purificar su fe. Judas no consiguió eso, y la traición fue su manera de protestar. Así que la motivación directa de Judas, 100%, pues no lo sabemos con seguridad, pero tenemos algunas opiniones que le acabo de mencionar que quizás nos pueden llevar más o menos a pensar que lo motivó a traicionar al maestro. Ambos traicionaron al maestro, Judas y Pedro, pero ¿hay diferencias entre ellos? ¿Cuáles son? Importante esa pregunta. Vamos a ver la diferencia. Judas permaneció con Cristo físicamente, pero su corazón, su fe, no estaban con él. Mientras Pedro creía en Jesucristo y lo reconocía como el Mesías, el Hijo de Dios. Mateo 16:16. Mientras que Judas no creía en él. Hay una gran diferencia. Pedro traicionó a Jesucristo negándolo 3 veces. Pero a diferencia de Judas, él sí creía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Y al arrepentirse, obtuvo perdón y gracia, llegando a ser el príncipe de los apóstoles, el líder, como ustedes ven, de la iglesia. Judas, por el contrario, pasó de un pecado mortal a otro, como el suicidio, llevado por la ambición, la envidia, el despecho y finalmente la desesperación. Él se desesperó. Nunca reconoció que podía obtener perdón y misericordia, que fue uno de los errores fuertes de Judas, que él no pensó que Jesús podía perdonarle, precisamente por su falta de fe. 2 de los discípulos de Jesús, dentro de una decena privilegiada, cometieron pecados de traición en contra de él. El primero lo entregó a los romanos y al Sanedrín para que fuera sacrificado. Y el otro hizo algo más simple, lo negó 3 veces. Pero como dijo el Papa Francisco, Dios no nos trata según nuestros pecados, sino según su misericordia. Tú que quizás has caído en pecado fuerte y te encuentras atrapado, no por el arrepentimiento, sino por el remordimiento, hoy te doy palabras de esperanza. Jesús puede y quiere perdonarte. Es importante que siempre tenga presente que hay una solución. No te desespere como hizo Judas, sino que hay soluciones que tú no la ves ahora, pero si te acercas a Jesús, vas a tener otra visión, otra luz, y tu vida va a ser completamente diferente. Judas Iscariote decidió y ofreció entregar a Jesús a cambio de dinero y aceptó 30 monedas de plata. Bien escribió el apóstol Juan que Judas era un ladrón y pudo más la avaricia que la lealtad al Mesías. Judas tuvo, por la experiencia vivida junto a Jesús, la oportunidad de saber quién era él, y aún así lo traicionó. Era sin duda tanta su avaricia por ese dinero
que en la misma cena de Pascua, tras atreverse a preguntar al maestro si era él que le haría traición, el Mesías le respondió: tú lo has dicho. Eso le contestó. Sin embargo, al saberse condenado por el maestro, el remordimiento lo consumió. Pero era demasiado tarde. Así que volvió a los sacerdotes y les arrojó las monedas recibidas y luego se ahorcó, sin confiar en la misericordia del Señor. Es importante que nosotros aprendamos que siempre, siempre, siempre que nos arrepentimos, tenemos esa oportunidad de la misericordia del Señor, del perdón. ¿Cómo fue la muerte de Judas y la muerte de Pedro? Pero, esta es una pregunta muy fuerte. ¿Está Judas en el infierno después de haber hecho esa traición? Bueno, antes vamos a hablar de la muerte y después si él está en el infierno. El Nuevo Testamento nos ofrece dos versiones sobre el final del apóstol al que más le valdría la pena no haber nacido. Según los Hechos de los Apóstoles, Judas, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Hechos 1, 16 al 20. Por otra parte, el Evangelio de Mateo nos dice que arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. La traición de Judas Iscariote nos parece una acción totalmente repugnante y nos cuesta entender el misterio de ese hombre. Le explico las dos versiones para que cuando usted lo lee en la Sagrada Escritura se va a encontrar con eso, que en una parte dice que se tiró y en otra parte dice que él se ahorcó. Así que frente al suicidio de Judas, sin que se sepa, es decir, que sepamos, frente al suicidio de él, no pidió perdón. Jamás pidió perdón, que conozcamos, ¿verdad? Pedro, en cambio, siguió su vida para llevar el mensaje, el Evangelio del Maestro, hasta que en Roma fue crucificado también. Ustedes ven cómo murió Judas y cómo murió Pedro, murió crucificado. Y le pidió a los verdugos que lo crucificaran de cabeza, pues no se sentía digno de morir como el Mesías. Ahí tienen ustedes una descripción de cómo murió Judas y cómo murió Pedro. En cuanto, ¿está Judas en el infierno? Esa era una pregunta que yo quería traer para la encuesta. Pero iba a traer algunas confusiones y preferí la encuesta anterior, donde vimos también que hay muchas personas que desconocen un poco sobre esto, sobre lo que es el arrepentimiento y lo que es el remordimiento. Inclusive hay muchas personas que van mucho al sacerdote a confesarse, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y la mayoría de las veces es remordimiento lo que hay, no arrepentimiento. Como una culpa, ¿verdad? Sí, vamos a explicar lo que es, pero el remordimiento, la persona no se perdona, insiste y vuelve donde el sacerdote, el cual cuando ve esta situación debe enviarlo a un profesional. Porque si se arrepiente, confiesa, pero ya siente paz. Y además tiene una decisión de cambio, el que se arrepiente. No quiero volver a hacerlo. Es diferente. Muy bien. Entonces, ¿está Judas en el infierno? Bueno, al canonizar a los santos, la Iglesia Católica da testimonio de aquellos que para gloria de Dios han alcanzado el cielo. Pero la Iglesia nunca ha definido si alguien en particular está en el infierno. No somos nosotros quienes debemos condenar a Judas, pues es un juicio de Dios. Tras ver el sufrimiento de Cristo, sintió Judas el horror de su pecado, pero le faltó la confianza. No lloró,
no hubo una pena de dolor como hizo Pedro, que lloró profundamente y pidió perdón. Aquellas 30 monedas se le hacían un peso insoportable. No arrepentimiento, sino mucho remordimiento. Bueno, ahora nos vamos ya a la parte psicológica, porque luego de haber conocido estas conductas de Judas, él tenía que tener un perfil psicológico, ¿verdad que sí? Sí, claro. Por supuesto que no podemos tener un perfil psicológico completo de Judas con las informaciones que tenemos. No tenemos todas las informaciones necesarias como para tener un perfil psicológico. Por ejemplo, yo no pude conseguir esa parte positiva de él, no tanto. Algunas la mencioné anteriormente, que por lo menos permaneció con Jesús en toda su vida pública, también escuchó todos sus mensajes, vio todos los milagros, era un hombre solitario. Entonces, yo lo que voy a decir es de acuerdo a los antecedentes escrito en las Sagradas Escrituras sobre él y opinión de los apócrifos, de los libros apócrifos, que aparece algo sobre él, pero no tenemos así una constancia con detalles más profundos como para hacer realmente un perfil psicológico, pero más o menos era una persona con problemas conductuales fuertes, problemas sociales y problemas emocionales. Una de las conductas era que tomaba lo ajeno, era ladrón, según nos hablan los evangelios, y mentiroso, traicionero, engañoso, es decir, engañaba, no era auténtico, era un hombre desconfiado, distante, solitario. Hay quienes afirman que su muerte fue producto de una gran ansiedad, depresión, una depresión asfixiante, perturbación, agitación emocional, que son síntomas de los remordimientos, que quiero que eso quede claro. Eso mismo de lo que piensan algunos autores de la muerte de Judas, que estaba en un momento de fuerte ansiedad y en una situación de depresión, de perturbación, de agitación emocional. Precisamente esos son los síntomas que produce un remordimiento. Es decir, el remordimiento produce todo esto que yo acabo de mencionar. Él era muy solitario. Se dice según los apócrifos que tenía una esposa que la dejó y después estaba solo. Entonces, más o menos tenemos esta parte de lo que es el perfil de Judas, lo cual nosotros debemos reflexionar. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber si yo estoy teniendo arrepentimiento o remordimientos. Porque los remordimientos requieren de ayuda profesional, porque de lo contrario usted puede llegar a tener situaciones a nivel psicológico bastante fuertes, desencadenar trastornos psiquiátricos y actuar de manera no muy adecuada para su salud mental. Por eso Judas entró en esta desesperación y en toda esta parte que acabo de mencionar, que él manifestó al final cuando estaba en ese momento de perturbación y ansiedad. Para que tengan una idea, entonces, en qué consiste el arrepentimiento y en qué consiste el remordimiento. Es importantísimo para entender todo el proceso. Para saber en cuál de las dos uno está. Realmente estaba Judas. Saludamos cordialmente a Josefina Correa, que también está adelante ahí junto con Cira. Qué raro que no veo a Garrido, que siempre lo veo y no lo he visto hoy. Se conectaba. Sí. Bueno, lo primero, para entender mejor por qué surge el remordimiento, es entender bien este concepto. Se trata de un sentimiento de culpabilidad que tiene una persona por algo que ha hecho y que lo tiene completamente intranquilo. Es decir, la persona con remordimiento pierde completamente la paz interior. Es una persona atormentada, intranquila, que puede tener insomnio porque no puede dormir, porque todo el tiempo le llega a la cabeza
esa situación, ese acontecimiento, eso que hizo, que hoy le trae todo este remordimiento. El remordimiento de conciencia, como suele decirse, es un sentimiento que está muy relacionado con la culpa. El remordimiento es un sentimiento que nos puede acompañar durante mucho tiempo y hacernos mucho daño a nivel mental y a nivel psicológico. Si tú eres una persona que tiene tiempo con un remordimiento, te confiesa, habla con alguien, hace todo y continúa con esta inquietud, con este vacío, porque te produce un vacío interior, con esta ansiedad, inclusive no puedes dormir en paz, tienes que buscar ayuda, porque mantener tu cuerpo todo el tiempo tenso y mantenerte con esta ansiedad puede desencadenar otras situaciones psicológicas. Estos remordimientos pueden acompañarnos a lo largo de los años, incluso el resto de nuestra vida, si no enfrentamos el hecho que los provocó. Muy importante que todos ustedes tengan eso pendiente. Hay que enfrentar qué lo provocó, qué fue lo que usted hizo, qué fue lo que pasó, que no ha podido salir de esa situación. Y es importante, se da mucho también en los casos de las mujeres que se realizan un aborto. Muchas mujeres que practican el aborto, no es durísimo esa situación del remordimiento. Lloran, entran en depresión, pero no es arrepentimiento, es remordimiento, porque algunas de ellas cuando pasan del problema vuelven y eso no es arrepentimiento, porque el arrepentimiento lleva al cambio. Entonces hay mujeres que tienen 5, 3, 4 abortos, ¿entiendes? Y entran en una situación psicológica fuerte. El arrepentimiento va a ser lo imposible. Yo ahí no vuelvo, yo voy a cambiar. Entra otro aspecto importante. Entonces, es importante enfrentar esta situación. Parece algo sencillo y lógico a simple vista, pero evidentemente para la persona que experimenta esa culpa no es tan sencillo deshacerse de ella. Y ustedes que nos están escuchando, si sienten alguna culpa o remordimiento, pues es hora de que busque papel y lápiz para que nuestra querida Doris Martínez nos diga algunos pasos que se pueden tomar en cuenta para superar el remordimiento. Bueno, me faltó hablarles sobre el arrepentimiento, para que tengan los dos conceptos. Agradecer la sintonía de Eusebia Martínez, que está también ahí viendo el programa. ¿En qué consiste el arrepentimiento? El arrepentimiento consiste en la sensación de malestar que aparece cuando un sujeto es consciente que hizo algo inadecuado, que va en contra de la moral, o que va en contra de sus valores, o que va en contra de la palabra, de su fe, de su creencia. El reconocimiento puede vincularse a la realización u omisión de acción, así como un pensamiento indebido. Es decir, las personas que se arrepienten no es solamente por un hecho específico, también puede ser por un pensamiento indebido, por una tentación. A veces no saben diferenciar lo que es el pecado en sí y lo que es la tentación, y muchas van al sacerdote confesando algo que no es pecado, porque todos somos tentados. Ya cuando caemos en la tentación, ahí sí ya hay que buscar la manera del arrepentimiento, de la confesión, de pedir perdón. De este modo, el malestar se debe a un comportamiento reprobable hecho en el pasado por el cual el individuo ahora se siente culpable. Se cree que la palabra arrepentimiento significa cambio de mente. ¿Ustedes ven la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento? La persona le duele haber fallado, le duele haber caído. Y hay arrepentimiento en todos los ámbitos, no solamente arrepentimiento a nivel religioso, arrepentirme de mis pecados. Hay arrepentimiento de haber tomado una decisión inadecuada.
Hay arrepentimiento de haber dejado mi trabajo para hacer esto. Hay muchos tipos de arrepentimiento. Pero a nivel religioso se nos da más el arrepentimiento y el dolor por el pecado, por haber fallado, por violar unas de las normas, de las reglas que el Señor nos dejó para poder vivir nuestra vida cristiana, los mandamientos. Entonces nosotros, cuando conocemos estas normas de convivencia que nos deja el Señor y fallamos, pues sentimos que nos duele, porque le hemos fallado a un Dios hermoso, a un Dios maravilloso, a un Jesús que me lo ha dado todo, y yo le fallé. No es miedo a Jesús, no es miedo de la consecuencia, no, es temor por amor, porque no debía hacer esto si Él me ama tal como soy, siempre está conmigo. Sí, es algo interno en el ser humano que siente dolor por haber transgredido unas normas de convivencia que lo que nos llevan es a ser feliz y a tratar al hombre, a tratar al prójimo como debe ser de la manera adecuada. Porque todo lo que Jesús nos deja es por el bien de nosotros. Es importante. En el sentido de poder modificar la perspectiva con la que percibimos las cosas o la situación y así poder darnos cuenta de que no actuamos bien. Este cambio de perspectiva se vincula al mismo tiempo con un cambio de conducta. Si el sujeto es consciente y no le gusta cómo actúa, intentará enmendar su daño y no volverá a repetirlo. Muy diferente al remordimiento. El remordimiento te puede llevar al suicidio, como lo hizo Judas, porque tú sientes que no recibe el perdón, que no puede salir de ahí. Son muchas las situaciones que se pueden dar con el remordimiento si la persona no busca la ayuda necesaria. Saludos cordiales para mi querida hermana Ana Cecilia Medina, que está conectada, para Sándara Cedeño, que también está conectada. Bueno, lastimosamente ya estamos en la parte final. Bueno, voy a dar algunos tips de cómo superar el remordimiento para aquella persona. Sí. Bueno, como decimos, la experiencia nos será de gran ayuda para conocernos y evitar sentir remordimiento. Es decir, nos será de ayuda esta experiencia. Para usted es importante conocerse. Si usted no se conoce, este remordimiento irá acabando con usted. ¿Usted sabe por qué? Porque el remordimiento hace que te lleguen a la mente muchos pensamientos que te harán sentir disminuida, que te harán sentir un fracasado, que te harán sentir que tú no sirves para nada, que tú todo lo hace mal. Esos son los pensamientos que le llegan a una persona con remordimiento. Y si no te conoces, para tú debatir de que tú no eres ese monstruo que te está presentando tu mente, es realmente un problema grave que puede traerte consecuencias muy fuertes. Para superar el remordimiento es necesario entendernos a nosotros mismos y saber por qué hemos actuado de dicha forma, conocer por qué lo hice, cómo inició, cómo se originó todo esto. Esto es importante, ya que a veces somos nuestros peores jueces y utilizamos una vara de medir que no siempre aplicamos a otras personas. Nosotros tendemos a juzgarnos duros, muy duros, a acabar con nosotros mismos. No le aplicamos eso a los demás, mas sin embargo a nosotros nos aplicamos lo peor. Y eso hay que trabajarlo. Aquí entra en juego el perdón, un acto humano que supone sincerarnos con nosotros mismos y con las personas a las que hemos dañado. La persona, para superar la culpa, debe estar claro y debe ser fundamental que crea en el perdón. El problema del remordimiento es que la persona no se perdona. Lo perdona a Dios, lo perdona el hermano a quien hirió, lo perdona, todo el mundo lo perdona, pero él no se perdona y se mantiene dándose duro y juzgándose fuerte, lo que le provoca entonces puede llegar a provocar una profunda depresión en ese individuo. Asimismo, piensa también que los errores son parte de la vida y tenemos que cometerlos para aprender y avanzar.
nosotros podemos sacar cosas positivas de aquellos errores, de aquellas caídas. Hay que levantarse, no te quedes ahí, porque eso puede acabar con tu salud mental. La principal solución para recuperar nuestra vida tras un remordimiento de conciencia es perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a la persona que le hicimos daño. Un proceso complicado que es mejor realizar acompañado de un especialista, de un psicólogo, de un profesional, porque es difícil después que tú tienes en tu mente que tú no sirves, que todo lo hace mal, que tú haces aquí en este mundo, que tú eres un fracasado, que tú no vas a salir adelante. Miren, tienes que buscar un profesional que te ayude a sacar todo eso de tu mente, que te dé las estrategias para perdonarte, que te pueda ayudar. Es importante aquí que pueda buscar un especialista, y si es cristiano, mejor. Un director espiritual, pero no solo, porque el director espiritual te va a ayudar en el ámbito espiritual, pero tú requieres un psicólogo que te va a ayudar en esa parte que requiere tu mente trabajar. Y si ya está muy profundo en la situación, un psiquiatra para bajar tu ansiedad y para bajar la depresión. Así que para que ustedes vean lo significativo que es el remordimiento, por lo que pasó Judas en ese momento. El remordimiento no lleva al cambio. El arrepentimiento, hay dolor por haber fallado y hay un deseo de enmendar, de pedir perdón y de perdonar. Y de esa manera, pues nuestra vida es completamente diferente. Así que Judas lo que sintió fue remordimiento. Y yo espero que si hoy en tu vida lo que reina es el remordimiento, pues inmediatamente hagas todo lo posible de buscar ayuda profesional y de pasar a la fase del arrepentimiento. Bendiciones para todos. Por ti.